Hola y bienvenidos a La Luz de Hoy. Mi nombre es Ivette Payares para hablar de un tema en esta oportunidad que la verdad me ha asombrado mucho. Tiene que ver con los militares. La figura de un militar es una persona ruda, una persona tal vez que no tiene sentimientos, que es fría al momento de tomar decisiones y que para algunos dirán, bueno, este es un militar, no tiene tiempo para nada de las cosas de Dios. Pero eso está muy lejos a lo que dice la revelación bíblica, a lo que dice la palabra de Dios. Y tal es el caso de quien abre la puerta, por decirlo de alguna forma, a los gentiles. Es una militar llamado Cornelio. Su historia la leemos en el libro de los Hechos. Acompáñenme. Hechos capítulo 10. Vamos juntos a leer por lo menos los dos primeros versos de este capítulo de Hechos 10. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre llamado Cornelio era nada más y nada menos que un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era una militar que tenía bajo su mandato a más de cientos de soldados. Muchos soldados estaban a la orden de este hombre llamado Cornelio. Los soldados en aquella época, como en el día de hoy, eran hombres rudos, de carácter fuerte. Cornelio tuvo que haber visto al enemigo cuando peleaba con él cara a cara. Tuvo que haber sido un hombre, Cornelio, que tuvo que haber ganado muchas batallas. Y para ganar batallas, ya usted sabe lo que tiene que haber sucedido con el enemigo, el ejército enemigo. Así que Cornelio era un hombre rudo, de un carácter fuerte, de un carácter que tuvo que enfrentarse a la lucha y un carácter que lo posiciona en su lugar de centurión. Para que lo hayan colocado el emperador como un centurión era que Cornelio había demostrado su lealtad y su capacidad de ejercer esa función dentro del rango militar para proteger, en este caso, al emperador. Ese era Cornelio, un hombre que a lo mejor para algunos no era un hombre que fuera humilde, tal vez de corazón, porque las características del militar es que era una persona fuerte. Mas, sin embargo, la revelación de la palabra de Dios, luego de explicarnos que este Cornelio era un centurión, un militar de la compañía llamada, como dice acá, La Italiana, era un hombre piadoso, un hombre que hacía lo correcto, un hombre piadoso, temeroso de Dios, es decir, tenía conocimiento de Dios. Y no solamente eso, era un hombre que también daba limosnas, ayudaba con su dinero a las necesidades de los demás. Y además de eso, dice que este militar rudo, fuerte, que tenía soldados bajo su cargo, oraba a Dios. Oraba a Dios. Esto a mí, al leerlo, me ha llamado mucho la atención porque rompe los patrones que uno tiene muchas veces en la mente de quién es una persona piadosa que adora a Dios, que ora a Dios, que teme a Dios. Cornelio no era una persona que vivía en el templo en aquella época, no era un rabino ni tampoco era un sacerdote, era un militar. Un militar que cuando tenía que ser fuerte lo era y las personas lo respetaban y sus soldados también, pero que temía a Dios y cuando tenía que actuar, justamente Cornelio lo hacía. Cuando lees la historia de lo que sucedió con Cornelio, by the way, fue la persona con la que comienzan los gentiles, empieza el derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles. Cuando lees la historia de Cornelio y también a Pedro, quien aparece en el capítulo 10 de Hechos, te das cuenta que cada uno de ellos vive un proceso. Cornelio, inclusive se le aparece un ángel que le da instrucciones de buscar a Pedro. ¿Para qué?
Bueno, para que Pedro le compartiera a Jesucristo. El ángel no le compartió que el Mesías era Jesús. Recuerda, Cornelio adoraba al Dios de Israel. Él no era judío, él era un militar, pero él adoraba al Dios de Israel. Y cuando Dios ve que tu corazón le adora y quiere conocerlo, Dios envía entonces para que su palabra se revele a tu vida y su Hijo se te presente a tu corazón. Eso fue lo que sucedió con Cornelio. Él creía en el Dios de Israel y había creído en el Mesías. Pero era el momento entonces que Cornelio supiera que el Mesías había llegado. Y Dios envía un ángel en una visión a Cornelio, quien se queda, wow, cuando ve el ángel, y el ángel le da instrucciones a Cornelio. No le dice, no le predica el evangelio, porque a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación del evangelio con los seres humanos, no con los ángeles. Y lo vemos acá. Entonces el ángel le da instrucciones a Cornelio para ir a buscar al apóstol Pedro. Y es interesante porque Cornelio, repito, este militar rudo que era tenía a su cargo cientos de soldados, busca a los más fieles de él, a los soldados que son más cerca de él, y le dice: un ángel me habló. Tú se puede imaginar la escena. Un ángel me habló. Y estos soldados siguieron las instrucciones de Cornelio hasta llevarlo a donde estaba el apóstol Pedro. Quiero invitarle a que usted lea completamente el pasaje, pero lo que quisiera que se le quedara en esta pequeña intervención de este video es lo que Dios hace con los hombres y con las mujeres cuyo corazón buscan conocer al verdadero Dios. Tú no tienes que dejar el lugar donde te encuentras en este momento, el lugar de trabajo, la carrera que tú has tenido hasta el día de hoy para servir a Dios, porque Cornelio no lo hizo, sino que Cornelio, con esa posición que tenía, ruda, de autoridad, de mando, un militar, en esa carrera, Cornelio, no solamente él, sino toda su familia, dice la Biblia, temía a Dios, oraba a Dios, daba de su dinero, daba limosnas, dice la palabra de Dios. Y el ángel, y un dato importante, el ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas habían sido vistas por Dios. Lo que nosotros aún hacemos con nuestro dinero, los ojos de Dios lo ven. Y por favor no lo vaya a torcer. Oh, tienes que dar tanto para que Dios te bendiga en tanto. No, porque Dios no mira la cantidad de dinero, sino la disposición de nuestros corazones. Eso es lo que Dios mira, nuestro corazón. Yo entiendo que muchas personas, desafortunadamente, lobos vestidos de oveja, buscan sacar el dinero aún de los cristianos, torciendo la palabra de Dios. Por eso no me cansaré de decir que debemos escudriñar las escrituras, debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. Y Dios quiere, es el deseo del corazón de Dios, que seamos dadivosos como este general Cornelio, que seamos nosotros personas que podamos darle al necesitado y que no pensemos simplemente en nosotros, en nuestras necesidades, sino que podamos dar, porque el Señor Jesús dijo que mayor es dar que recibir. Así que en el día de hoy, donde tú te encuentres, tal vez un militar como Cornelio, quiero que sepas que Dios puede usarte. Es más, Dios quiere usarte allí donde tú te encuentras. Pero recuerda, Cornelio estaba en una posición de autoridad, pero él y su familia temían a Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre que hacía lo correcto. Cornelio era un hombre dadivoso, que daba de lo que tenía a los necesitados. Y sobre todo, Cornelio era un hombre que oraba. Y tú que me estás viendo, ¿eres uno que teme a Dios? ¿Eres una persona que también da a los necesitados? ¿Eres una persona que ora a Dios? No se necesita estar en un templo o en una iglesia para servir a Dios. Simplemente se necesita un corazón dispuesto que quiera conocerlo.
Gracias por estar conectados con nuestro señal de la luz de hoy en esta plataforma de YouTube. No olvide, por favor, suscribirse, darnos un like o, por qué no, un dislike también. Y sus comentarios son muy bien recibidos para nosotros, junto a usted, poder seguir continuando dando a conocer la poderosa palabra de Dios. Será hasta otro video. Bendiciones.